A ver, sí se escucha, ya, perfecto. Bueno, nuevamente gracias. Ya veo caras un poco más familiares. La semana pasada hablamos un poco sobre ideologías políticas y la semana pasada conversamos sobre qué es una ideología. Es muy importante, ¿no?, saber qué cosa significa lo que hablamos. ¿Qué es una ideología? ¿Qué es el comunismo? También lo conversamos. Y ahora toca hablar justamente sobre el capitalismo, el liberalismo y los partidos de centro o las ideologías de centro. ¿En qué creen aquellos partidos que se dicen que son de centro, ¿no? Entonces, es muy importante que lo tengamos claro porque, nuevamente, hemos estado viendo en estos días cómo el tema que se está tocando mucho es justamente esta polarización que se está dando, ¿no? Comunismo, capitalismo, izquierda, derecha, ¿no? Y si a veces uno dice, yo estoy de acuerdo con tal candidato, te dicen de todo, te dicen comunista, terrorista, etcétera. Y si dices que estás de acuerdo con la otra candidata, te dicen que eres pues corrupto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas polarizaciones que no están bien, ¿no?, tenemos que entenderlas. ¿Qué hay detrás de cada argumento, ¿no? Es justamente la situación en la que estamos. Así empezamos la clase anterior, porque justamente lo que hablamos fue esta parte de acá. Ahora nos toca hablar de esto de acá. ¿Qué significa el capitalismo? Pero antes de hablar de eso, vamos a recapitular un poco lo que hablamos la otra vez. Hablar de estos conceptos a veces suena un poco complejo porque tienen mucho de filosofía. La otra vez, no sé si se acuerdan, hablamos de filosofía y, nos guste o no, buena parte de las ideologías que existen o las formas de pensar están derivadas de la filosofía. A veces cree que la filosofía no sirve para nada, al contrario. Los que han ido haciendo cambios en la historia, en buena parte, han sido los filósofos. Entonces, tenemos miles de ejemplos, pero para ser claros, cuando hablamos de marxismo, comunismo, leninismo, etcétera, todos los que han estado detrás han sido filósofos. Cuando hablamos de liberalismo, capitalismo, etcétera, todos los que han estado atrás han sido filósofos. Entonces, y ven cómo hasta ahora, hasta el día de hoy, estamos en esta situación hablando de lo que ellos en algún momento, tomándose un café o conversando con unos amigos, llegaron a estas ideas o a estas conclusiones. Recapitulemos conceptos, ¿no? Empecemos a hacer un resumen rápido de lo que hablamos la otra vez. ¿Qué es una ideología? Conjunto, todo esto acá lo hemos hablado la otra vez, pero es para recordar, es un recordar y simple, ¿ya? La ideología es el conjunto de ideas, valores y aproximaciones a la realidad, ¿ya?, que tienen una aprobación en un grupo social. O sea, no solamente es que a mí se me ocurren ciertas ideas o esto, ¿no?, y tú solito, no. Tiene que tener una aprobación social, ¿no? Y es política cuando tiene relación con el poder y su vínculo entre el gobierno y el ciudadano. Entonces, esto también es muy importante porque ahí viene el asunto. Tiene una relación, o sea, es una ideología política cuando tiene relación entre el poder y el ciudadano, ¿ya? Hablamos que el comunismo no es lo mismo que el marxismo, que el leninismo, que el socialismo, que el maoísmo. Son cosas distintas, ¿ya? Eso también lo conversamos, pero cada uno establece un matiz o un aporte a ese pensamiento filosófico, ¿no? El comunismo es una cosa, el marxismo es, ¿no?, el comunismo moderno, y así vamos, ¿ya? Una cosa, digamos, que es este punto de acá, que es muy importante que lo tengamos claro y que probablemente en la reunión que tuvimos la otra vez quedó medio difuso, a pesar de que lo aclaré. El comunismo, como ideología, sí se ha implementado en varios países, ojo, como ideología. Como ideología el comunismo sí se implementó en varios países. Pero estábamos hablando de que el comunismo tenía como fin, digamos, esta sociedad utópica, ¿no? Esta sociedad en la que nadie tenía nada, todo el mundo era perfecto, no había Estado, tú ibas a un gran, ¿cómo se llama?, almacén, ahí te daban lo que tú necesitabas. Eso es lo que dice Marx, ¿no?, como una sociedad comunista. Eso es a donde se quiere llegar. ¿Algún país que implementó la ideología comunista llegó a esa meta? Ninguno. ¿Ya? Eso quiero que quede claro. No es que ningún país aplicó el comunismo, no, sí.
Muchos países lo aplicaron, solamente que no ha funcionado en ninguno. El único país donde de una u otra forma algunas cosas se dan, evidentemente, es Cuba, ¿no? Por la situación de estandarización que existe. Muchas personas son iguales, ¿no? Ahí hay mucha igualdad, pues justamente, digamos, el nivel socioeconómico es prácticamente de pobreza. Entonces, claro, son iguales, pero son iguales hacia abajo, que eso no es la idea, ¿no? La idea es que todos estemos bien, ¿no? Se viva en un estado de bienestar real. Nuevamente, lo que yo estoy diciendo no es que tenga un sesgo, digamos, específico, esto es, trato de separarme mucho, digamos, de mi opinión personal y todo está basado, digamos, en un tema filosófico, etcétera. Yo estudié filosofía, después estudié Derecho, Ciencias Políticas, entonces, bajo esa línea es que estoy haciendo la aproximación. Entonces, queda claro, el comunismo como ideología se implementó en muchos países. Lamentablemente nunca se llegó a la meta porque realmente es irreal. Es como que como cristianos, católicos, por ponerles un ejemplo, digamos, vamos a hacer el paraíso aquí en la tierra. No lo podemos hacer, ¿me entienden? Es así, ¿no? Podemos vivir, tratar de ser felices, eso sí se puede, pero no, son realidades distintas. Y como concepto final de qué era el comunismo es el tomar el control de los medios de producción, eso lo hemos visto, lo hemos explicado, tomar el control de los medios de producción no pueden ser privados, ¿no? El qué, o sea, las cosas, los recursos, el cómo, que son las herramientas, y el quién es el quien las explota, es decir, el Estado debe ser el dueño de absolutamente esos tres niveles, ¿no? ¿Cómo los toma? Mediante la lucha de clases. Los obreros, los burgueses, toman el poder, ¿no?, de estos medios de producción. Intervención del Estado, es decir, el Estado interviene en todo, ¿no? Se vuelve un mega Estado, un Estado sumamente grande, ¿ya? Y llegamos, por ejemplo, a totalitarismos como se han dado ya en muchos países donde se aplicó esta ideología. Rusia, totalitarismo, Cuba, totalitarismo, Venezuela, Vietnam, y podemos empezar a enumerar Corea del Norte, etcétera, 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 donde ha habido, digamos, comunismo, termina volviéndose en totalitarismo. Totalitarismo es el Estado tiene el control total de todo, ¿ya? Vamos a ponerlo así de simple. Entonces, ya habiendo hecho una revisión general sobre qué era lo que hablamos la semana pasada, vamos a hablar esta semana del capitalismo. Acá hay unos cuantos economistas, ¿ya? Y digamos que están acá presentes, saben, digamos, exactamente qué es esto de acá, ¿no? A diferencia del comunismo y del liberalismo que vamos a ver después, el capitalismo no es una corriente filosófica, ¿ya? Es una corriente o sistema económico y social. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes me dirán, Gustavo, pero o sea, ¿dónde está el tema? Simple. Las corrientes filosóficas siempre nacen, digamos, de la aproximación que tiene un filósofo sobre cierta realidad, ¿ya? Y estructura todo un proyecto, toda una idea, toda una visión, que ya hablamos, que era una ideología. En el caso del capitalismo, más bien, es una realidad que, en este caso, Adam Smith, que después vamos a hablar, fue capaz de ver que estaba dándose en la realidad. Es decir, es un fenómeno social, es algo que se venía dando. No es un invento de alguien, sino es una realidad, ¿no?, social que se expresa, digamos, a través del comportamiento de las personas. ¿Ok? Entonces, es como que digan, ¿quién descubrió Machu Picchu? ¿No? O ¿quién hizo Machu Picchu? ¿No? Para ponerles ese ejemplo, ¿no? Machu Picchu ya existía, ¿no? Viene alguien y lo descubre. El capitalismo era una realidad que ya existía, viene alguien y lo descubre, dice, oye, esto está pasando, ¿no? Uno, los medios de producción deben ser privados. Desde ahí, ya hay una clara diferencia. Ahora, para no rayarnos, ¿ya? ¿Qué es antes, el capitalismo o el comunismo? A pesar de que metodológicamente lo hemos tomado distinto, ¿ya? El capitalismo es antes que el comunismo, ¿ya? Porque justamente el comunismo sale como respuesta al capitalismo, ¿ok? ¿Ya? Pero, digamos, metodológicamente lo tocamos así por otros elementos, pero como primer punto, el capitalismo, ¿no?, ¿qué establece? Los medios de producción deben de ser privados. ¿Qué decía el comunismo? Los medios de producción deben de ser del Estado, ¿no? No pueden ser privados, ¿ok? Entonces, como primer elemento esto, que eran los medios de producción,
El qué, es decir, los recursos, las herramientas, el cómo, y el de quién, que es evidente quién es el propietario. ¿Ya? Segundo punto, el mercado es la manera de asignar los recursos, bueno, es la manera más eficiente de asignar recursos. ¿Ya? Es decir, vamos a poner un ejemplo simple. Supongamos que ahorita somos 30 personas, ¿ya? Y yo tengo 25 naranjas, o voy a poner 25 manzanas, para que después no digan que tengo un sesgo hacia algún lado. Tengo 25 manzanas, ¿ya? Se salió, no, nada que ver, eso. Tengo nada con los naranjas. Entonces, tengo 25 manzanas, ¿ya? ¿Cómo entrego las 25 manzanas? Porque normalmente siempre hay recursos escasos, casi siempre. Entonces, la mejor manera es asignándoles un precio y el que puede adquirirlo, lo va a adquirir, ¿me entienden? Entonces, si hay demasiada demanda, evidentemente va a subir el precio. Y de ahí es que, por eso se dice que el mercado, ¿no?, es el que regula de forma más eficiente la distribución de los recursos. Como los recursos son escasos, entonces el mercado lo regula. 3. El capital genera riqueza, lo cual está dirigida a la acumulación de la misma. ¿Ya? El capital tiene que generar riqueza, tiene que generar utilidad. 4. Ley de la oferta y la demanda, lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Oferta es cuántos bienes y servicios hay, demanda cuántas personas quieren adquirir esos bienes o servicios. ¿Ya? 5. Libertad de empresa, ese es otro elemento. ¿Ya? O sea, cada quien es libre de hacer la empresa que le da la gana. ¿Ya? 6. Protección de la propiedad privada, también otro elemento que contrapone con el tema del comunismo. Y 7, el Estado no debe intervenir en el mercado, también otro tema que se contrapone con el comunismo, ¿no? En el otro era un Estado, digamos, que trataba de intervenir en el mercado. En el tema del capitalismo, el Estado no debe intervenir en el mercado. ¿Por qué? Porque el mercado se autorregula, ¿no? Hay como esta mano invisible, que es lo que dicen, digamos, los capitalistas, hay una mano invisible que es el que regula todo, ¿ya? Por favor, si hay alguna duda, pregunta en el camino, levanten la mano. Son temas a veces, como les digo, como son temas un poco filosóficos, pueden preguntar. Exacto. Ya. Ya, esa es justamente una de las desviaciones del capitalismo. Bueno, no las iba a tocar el día de hoy, pero sí una de las desviaciones evidentemente es el monopolio, ¿no? Porque hay una empresa que aglomera buena cantidad de las farmacias, como tú bien dices, o por ejemplo pasa con los medios de comunicación, que me parece aún más grave, ¿no? Hay países que son sumamente capitalistas o liberales, vamos después a entender cuál es la diferencia, como por ejemplo Estados Unidos, ¿no? ¿Quién me puede decir que Estados Unidos no es capitalista? Pero sin embargo tiene una ley sumamente clara y eficiente para controlar el monopolio, ¿me entienden? Tiene que intervenir el Estado muchas veces para que no se generen estas desviaciones, que son el monopolio, el oligopolio, el monopsonio. O sea, estas son desviaciones de lo que realmente debería ser un libre mercado. Pero el libre mercado no significa pues que se pueda hacer lo que se da la gana, ¿no? Tiene que haber cierto control. Y lo que pasó en la pandemia fue eso. ¿Por qué el Estado no podía intervenir? Porque dentro de nuestra Constitución, nosotros, no me acuerdo ahorita el artículo, hablamos de una economía social de mercado, ¿ya? Después vamos a hablar de ese tema, pero eso implica que nosotros no podemos, como Estado, como gobierno, no podemos meternos a fijar precios, ¿ya? Y es, ¿estado de emergencia? En un estado de emergencia, según la ley de salud, ¿no?, sí se podrían intervenir en algunas situaciones, ¿no? Hay una ley específica, ya no por el lado de la Constitución, sino hay una ley específica que incluso faculta al Estado a que pueda tomar temporalmente el control hasta de las clínicas y etcétera. Así es. Exacto. Y eso no significa expropiación, ¿no? Hay algunos que dicen, eso es expropiación. No. Lo que pasa es que hay personas que defienden el libre mercado por encima de cualquier interés. Y esto es algo que también tenemos que ponerlo en debate, se los puede llevar también de tarea. ¿Qué es más importante? ¿El mercado en sí o la persona? ¿No?
Ujú. del empresario que ya no tiene sensibilidad hacia la comunidad, hacia la sociedad, ¿no? Que prima por encima de cualquier hecho el interés económico por encima de cualquier contexto que se evalúa, como en este caso de la pandemia, ¿no? Donde se prima el incremento de la ganancia por encima de la salud, por encima de la educación, por encima de estos derechos fundamentales. Exacto. O sea, nuevamente, el problema, por eso vamos a hablar un poco también de la filosofía acá, es cómo las corrientes filosóficas afectan a las personas y a la ideología o a la forma en que las personas se aproximan a la realidad. En el lado del comunismo era evidente que hay una idea colectivista, es decir, yo me veo como parte de un colectivo, de un grupo. En el tema del capitalismo y del liberalismo en concreto, que es la parte filosófica del capitalismo, tú te ves como un individuo, ¿no? Evidentemente cada uno es un individuo, eso es innegable, pero se opta más a la individualización y eso genera, ¿no?, que no te sientas parte de un grupo. Entonces, cada cual tiene sus temas, ¿no? Y eso es lo que hemos venido hablando la otra vez. Cada ideología, cada pensamiento filosófico, etcétera, tiene un lado interesante y también tiene un lado que no es tan interesante y que incluso puede ser dañino. Con respecto al tema del mercantilismo, justamente no sé, voy a hablar también de ese tema, ¿ya? Porque es uno de los elementos por el cual más bien el capitalismo empieza a funcionar para responder al mercantilismo, ¿no?, y el liberalismo en sí. Ahí les explico. Origen, nuevamente, todo esto se da dentro de un contexto, un marco histórico, una situación social, ¿no?, como lo que nos está pasando ahorita, ¿no?, en que estamos en una situación de conflicto social muy complejo y surgen, digamos, estos partidos que de una u otra forma se apropian de este reclamo ciudadano. Entonces, cada idea surge dentro de un contexto. ¿Cuál es el contexto? El origen. El intercambio comercial es tan antiguo como la civilización. El mercado es una realidad natural. Eso existió siempre. Hay un mercado, ¿no? Hasta en las culturas, digamos, prehispánicas, vemos que había un intercambio comercial, los mercados, ¿no? Se intercambiaba a través de, por ejemplo, cacao, ¿no? Ya habían hasta incluso algunos insumos que se tomaban como si fuera moneda, ¿no? Pero existía el trueque, había muchas formas de intercambio. Eso era un mercado, ¿no? Eso es una economía de mercado. Entonces es sumamente antiguo, esto no es invento de nadie, por eso les decía. Segundo punto, cuando empieza a terminar la Edad Media, ¿qué es la Edad Media? Algunos me dirán, pucha, ¿qué? La Edad Media es si se han visto pues los caballeros, los caballos, sus armaduras, ya. Todo eso, digamos, es parte de esa Edad Media, ¿no? Estamos hablando desde la caída del Imperio Romano, siglo V después de Cristo, más o menos, Roma occidental, porque después quedó Roma oriental, cuya capital era Constantinopla, y aproximadamente hasta el siglo XIII, ¿no? Todo eso es más o menos la Edad Media, ¿ya? Este era un sistema feudal, se dice que era el oscurantismo, etcétera, etcétera, varios temas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando empieza a terminar la Edad Media, el comercio se intensifica. O sea, ¿cómo se hace el quiebre de la Edad Media, ¿no? En que prácticamente los conventos o los religiosos tenían el monopolio de la educación. Entonces, ojo que yo soy sumamente creyente, pero vamos a ser críticos con muchas cosas. O sea, aparte, digamos, después nos van a decir, no, que este es un anticristo, nada de eso. Entonces, la Iglesia tenía el monopolio de la educación, vamos a ser claros, ¿no? Entonces, bueno, ahí además se inició todo el sistema educativo, el tema de las universidades, todo esto se inventaron, digamos, en esta Edad Media, ¿ya? Pero la verdad, por ponerle un nombre, la verdad venía del lado de la Iglesia, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Empieza a intensificarse el comercio y las culturas que de una u otra forma habían quedado olvidadas, como la cultura griega, ¿no?, empieza a retornar a Europa, ¿no?, a través de los turcos por España, ingresa por Italia y se da lo que se llama el Renacimiento, ¿no? Esto probablemente algunos lo han escuchado, pero que se expresa en la arquitectura, en la pintura, en muchas cosas, el Renacimiento. Pero el Renacimiento, ya, lo que renace, además que ven que las construcciones, por ejemplo, son tipo las griegas, ¿no?, o las romanas antiguas, con estas columnas gigantes, ¿no? Ya.
todo es un retornar a esa antigüedad. Y en temas filosóficos fue exactamente lo mismo. La vez pasada hablamos de Platón y Aristóteles, ya, de nuevo se pusieron en boga. Platón, Aristóteles. Y ahorita vamos a ver cómo. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? ¿No? Época de renacimiento cultural y filosófico. Todo empieza, digamos, a moverse. Pero al haber comercio, ¿qué empieza a haber? Empieza a haber riqueza. Es simple, ¿no? Y ahí viene el tema. Grandes viajes y expediciones en que las personas participaban con un capital y compartían las utilidades y riesgos. Ahí es donde se origina la palabra capital, y por lo tanto la idea de capitalismo, ¿no? Los viajes comerciales fueron importantes, pero ¿qué pasaba? Por ejemplo, uno decía, oye, para irme a tal sitio, ¿no? A traer especies, por ejemplo, para irme a la India, me cuesta, por poner un número, 1.000.000. Ok, yo tengo 100, tú tienes 100, tú tienes 200, hacemos la chancha y mandamos un barco para que traiga. Total, vamos a tener 3 millones de utilidad. Entonces, evidentemente, nos sale a cuenta. Entonces, se empiezan a crear estas sociedades de capital. ¿Ok? Ahí viene el tema. En partes proporcionales, según lo que tú diste, ¿no? Es que tú vas a ganar tu utilidad y también, evidentemente, asumes el riesgo, ¿no? Ahí es donde empieza todo, ¿ya? En esta época. Y han visto, digamos, que están los comerciantes, Venecia, hay todos estos sitios que empiezan a tener un auge fuertísimo, ¿ya? Crecimiento urbano y tecnológico, fundamental, ¿ya? Empieza a haber este crecimiento urbano, estas ciudades comerciales, ¿ya? Zonas de comercio, evidentemente, burgos, y ahí vamos a hablar justamente, los burgos, ¿ya? Significa, la palabra burgos, barrios formados alrededor de un mercado, ¿ya? Es lo que ahora podríamos, ¿ya? ¿A quiénes se les dicen, los que vivían en los burgos, cuál era el nombre que tenían? Burgueses, ¿ya? Pero los burgueses que eran en esa época eran los emprendedores, eran los comerciantes, los que empezaron a salir de abajo, ¿me entienden? Los que crearon, digamos, estos centros de intercambio, etcétera, y empezaron a transformar la ciudad y la cultura, ¿no? Y empezaron a traer libros de un sitio, de otro sitio, ¿no? Filosofía, arte, y se abrieron la mente, y ya no todo quedó centrado a lo que la iglesia te podía decir. Por eso es que empiezan a haber estos cambios, digamos, esta revolución, ¿ya? Esto es muy importante, se genera una movilidad social distinta. Ya no es rico solo el noble o el rey. Antes, ¿quiénes eran los ricos? ¿No? Los señores feudales, que vendrían a ser los nobles, y el rey. Se acabó. Todo era hereditario. Si tú no eras hijo de rey, fuiste. Si tú no eras hijo de noble, fuiste. Siempre ibas a ser campesino, perdiste. No había capacidad de movilidad social. No era que tú no tenías recursos y podías terminar teniendo, digamos, tu casa o teniendo riquezas. Eso no se daba. Ahora sí, ahora se abría la posibilidad de que las personas puedan, de una u otra forma, generar esta movilidad social. Ahora cada uno puede ser rico gracias a su esfuerzo, conocimiento y oportunidades. Es muy importante, ¿ya? Entonces, hasta ahora, si se empiezan a dar cuenta, no estuvo mal, ¿no? Si nos damos cuenta, creo que todos queremos un crecimiento inclusivo, que se abran, digamos, las posibilidades para que todos puedan crecer, desarrollarse, desplegarse. Hasta ahora todo está bacán. Se promueve la competencia y la creatividad. Genial, todos estamos de acuerdo con eso. Al haber competencia, se buscan reducir los precios para vender más. Y ahí es donde empiezan a haber los problemas, ¿ya? ¿Por qué? Porque empieza a haber comercio, empieza a haber tecnología, empieza a haber riqueza, empiezan a haber pequeños talleres, artesanos, fábricas, poco a poco, y dicen, claro, el fin es generar utilidad. Pero ¿cómo genera utilidad? También reduciendo costos, porque cada vez hay más competencia, se vuelve cada vez más difícil, y ahí es donde empieza el tema. Reducción, ¿no? Se busca reducir precios para vender más. Creación de tecnología, ¿no? Optimizas los procesos. Reducción de personal, ¿no? Menores costos laborales. El fin, generar mayores utilidades. Ahí es donde empieza a generarse el problema, ¿ya? Y evidentemente hay un vuelco hacia el individualismo. Nuevamente, cualquier duda o comentario me lo van haciendo. ¿Quién es el padre del capitalismo? En última instancia, ¿quién es el padre de la economía moderna? ¿No?
ahora vamos a ser claros, en la época de Adam Smith ni siquiera existía el término economista, ¿no? Pero realmente él lo era, ¿no? Adam Smith, economista y filósofo escocés, escribe La riqueza de las naciones, ¿ya? Esto es un hito dentro de la economía. Este señor es muy importante, digamos, para poder entender justamente qué es el capitalismo, ¿no? Pero ya entendimos, digamos, en términos generales qué es. ¿Ya? Le da un carácter científico a la economía, ¿no? Elementos medibles y con evidencias y pruebas. Nuevamente, en esa época se da justamente lo que se entiende como el método científico. Empiezan todos a medir todo, ¿no? Entonces, Adam Smith empieza a poner el carácter científico dentro de la economía. Es una respuesta al mercantilismo y a los imperios coloniales, justo lo que conversabas en un momento. ¿Qué pasa? El mercantilismo es que algunos grupos económicos tienen una relación o un trato por debajo de la mesa con el gobierno de turno. Entonces, en aquellas épocas de las coronas, de las colonias, normalmente habían estos ricos que hacían estos tratos con la corona, ¿no? Y eran ellos quienes explotaban, eran ellos los que tenían el poder de comercializar, de pasar por ciertas rutas comerciales, ¿no? Otros no podían pasar por ese lado, solamente tal empresa que era el amigo de tal, o era tal noble, ¿no? Cercano a la corona de tal sitio. Entonces el mercantilismo en sí lo que genera es que no haya esa movilidad porque está esta élite, ¿no? Esta élite económica que tiene nexos con el poder, ¿no? Y que entre ellos se protegen, entre ellos se cuidan y no hay estos elementos de romper esa burbuja, ¿me entienden? ¿Hay mercantilismo en el Perú? Evidentemente sí, porque parte del problema de cuando hablamos de monopolios, estos monopolios, como decía mi tocayo, Gustavo, se dan porque el gobierno los permite. ¿Y por qué los permite? Porque hay intereses debajo de la mesa. Entonces, ¿es libre mercado en algunas cosas? No. En muchas cosas es mercantilismo. ¿Ya? El bienestar individual general... el bienestar individual general es el bienestar colectivo. Está mal escrito, pero ¿qué es lo que él decía? Que tu bienestar individual genera el bienestar colectivo, lo cual también es muy importante, porque no es que él se olvidó por completo de la realidad social del ser humano, ¿no? Pero él decía, tu bienestar va a generarle bienestar al otro, ¿ya? Pero evidentemente también tenemos que entender hasta qué punto, ¿no? Ahora, el bienestar social a través del crecimiento económico mediante la diferenciación del trabajo y la libre competencia. Esto es lo que él plantea, ¿no? El bienestar social a través del crecimiento económico. ¿Va a haber bienestar social si hay crecimiento económico? Y esto creo que todos lo tenemos claro. ¿Va a haber bienestar social si hay riqueza? Eso es clarísimo. Mediante la diferenciación del trabajo y la libre competencia. ¿Qué significa la diferenciación del trabajo? Simple, especialización, ¿no? No todos pueden hacer todo. Hay personas que son buenas en un oficio, buenas en otro oficio, y cada uno que se dedique al oficio donde le va mejor. No sé si recuerdan, en la anterior, conferencia, charla, lo que hablamos era que uno de los pasos, ¿no? Porque una sociedad comunista, para llegar a ser comunista, tiene que haber pasado, digamos, por el socialismo. El socialismo es el camino hacia el comunismo. Que alguien diga, no, yo no soy comunista, soy socialista, les está mintiendo o no entiende la teoría que Marx escribió. Realmente, el socialismo es el camino para ser comunista, ¿ya? Pero dentro de ese camino habían 10 etapas, y una de las etapas era que todos tenían que hacer todo, ¿no? O sea, si yo soy malo en contabilidad, tengo también que de vez en cuando hacer mi trabajo de contabilidad, tengo que hacer mi trabajo obrero, o lo que sea, ¿me entienden? Acá él dice lo contrario, cada quien es distinto, cada quien es un mundo individual y cada quien es bueno en su especialización, por lo tanto hay que promover eso. Y esto es un elemento importante, ¿ya? Porque la economía de una u otra forma es eso, nosotros nos movemos de esta forma. Tú no comes por la benevolencia de algunos, ¿ya? Sino porque así los otros satisfacen sus intereses. Esto es una frase muy importante porque cuando tú recibes la ayuda de alguien, ¿no? Él decía, cuando tú recibes la ayuda de alguien, no la haces porque el otro sea bueno,
Es porque de una u otra forma tú estás, porque él más bien está encontrando satisfacción alguna de sus necesidades ayudándote. ¿Ok? O sea, como muchas veces se dice, no hay lonche gratis. ¿Ya? Podrá ser una visión un poco, no sé, pues hay, por ejemplo, los que hacemos trabajo social, ¿no? Algunos dirán, oye, pero pucha, yo hago trabajo social y sí ayudo sin esperar nada a cambio. Pero de una u otra forma hay algo adentro tuyo que te lleva a hacer eso. No es el que no espero nada, porque también te sientes feliz haciéndolo. ¿Me entienden? A eso va, no de que ya después te lo voy a cobrar o lo que sea, ¿no? O sea, siempre hay algo, digamos, que te llena, ¿no? Por ejemplo, en un trabajo que es 100% de entrega, igual hay algo que tú estás recibiendo y es algo que te llena, ¿no? Siempre hay un intercambio, a eso se refiere, ¿ya? La crítica, ¿ya? Crítica al capitalismo, bueno, hay varias, ¿ya? Por eso le decía, hasta ahora todo estaba bacán, todo creo que de una u otra forma es cierto. Pero la crítica es, uno, y creo que nos ha pasado y nos sigue pasando, al descentralizar el poder y el manejo de la riqueza, la distribución de la misma, ¿no? O sea, como el Estado ya no controla el poder, perdón, la riqueza, a la hora de distribuirse no se puede controlar. Entonces, al final, no se sabe a quién, si le llega o no le llega la riqueza a todo el mundo. Y eso es un tema. Pero vamos a ser claros, o sea, antes de que esté el capitalismo, ¿se distribuía riqueza? No, pues estamos hablando de gobierno, de la época, pues, de la Edad Media, el feudalismo y etcétera, en que nada les interesaba, digamos, a los señores feudales, a los nobles y a los reyes, cómo vivía su pueblo. Vamos a ser claros. Entonces, antes ni se distribuía la riqueza. Ahora se crea, además que se crea, se empieza a dar en esta evolución social este mecanismo en la que cada uno empieza a generar su riqueza a través del comercio. Poco a poco se crean los talleres y después las fábricas. La libertad individual se antepone a los derechos colectivos. Esto, más que una crítica, es un tema que hay que pensarlo, ¿no? Pensémoslo, reflexionémoslo, porque sí es importante entender que nuestra libertad individual se puede o no se puede anteponer a los derechos colectivos. ¿Es más importante mi libertad individual o los derechos colectivos? ¿O en qué momento se chocan o en qué momento uno debe prevalecer frente al otro? Estas son reflexiones que es importante que las tengamos en mente. Porque pasa, vamos a ser claros, cuando meten preso a alguien por cualquier motivo, ¿por qué lo meten preso? Porque evidentemente altera el orden social, ¿no? Los derechos colectivos, ¿no? Individuales también de alguna persona en concreto. Pero ¿por qué le restringen su libertad? En beneficio de un bien mayor, no solamente el castigo, ¿no?, que debe recibir, sino también por un bien mayor que es el de la sociedad. Entonces, si se dan cuenta, hay veces en que entran en conflicto. Se piensa en el yo y no en el nosotros. Esto también es muy importante. Cuando hablamos de comunismo, se decía que se plantea, digamos, dentro de este día, no digas yo, ahora di nosotros. En el capitalismo que viene de antes, ¿no?, se piensa más en el yo que en el nosotros, ¿ya? Pero pensar en mí antes que en el resto, ¿está mal o está bien? ¿Ustedes qué opinan? También está bien. También está bien que pensar en uno primero. Así es. ¿Qué? Claro, es que primero tenemos que pensar en nosotros, aunque suene feo, pero ya vamos a ponernos hasta bíblicos, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Primero tienes que amarte a ti para poder pensar en los demás. Y ese es parte del tema, ¿no? El problema es cuando solo piensas en ti y no piensas en los demás. Evidentemente, ahí está el asunto. El fin de la sociedad es el dinero, generar riqueza. Nuevamente estamos cayendo ante un materialismo. Hablábamos que el comunismo es un pensamiento materialista porque pone en el centro del cambio histórico a la riqueza. Acá también está poniendo, esta no es una teoría filosófica nuevamente, esta es una realidad económica, ¿ya? Pero igual pone como centro al dinero, a generar riqueza, la utilidad, etcétera, etcétera. De ahí arrastramos muchas cosas, ¿no? Como el centro era generar utilidad, generar riqueza, cuando nosotros hablamos de qué es una persona exitosa, lo primero que se nos viene a la mente, ¿no?, es una señora, un pato, una chica billetón, ¿no?, con su Mercedes-Benz, su Porsche,
que viaja a Miami a cada rato y se va de shopping, ¿no? Que tiene su novio, su novia, ¿no? Modelos o lo que sea. Esa es la imagen que nos venden de alguien exitoso, ¿no? Gerentazo de una empresa, en un super edificio, pero es parte del tema. ¿Por qué? Porque se pone al dinero al centro, cuando realmente el éxito no está, evidentemente, en la riqueza, sino realmente en la felicidad, que eso es algo que vamos a conversar. ¿Vas a comentar? ¿Qué se empieza a dar justamente en esta lucha por generar mayor utilidad? Se empiezan a dar grandes abusos laborales. Y este elemento es lo que empieza a darle vuelta a la rueda del comunismo. ¿Ok? Recordamos que el comunismo empieza justamente en respuesta a estos grandes abusos que se daban, ¿no?, en esta sociedad industrial o esta revolución industrial que se viene después del capitalismo. Permite una movilidad social, pero no genera condiciones de desarrollo igualitarias a los que menos tienen. Eso también es muy importante. Crecen, hay personas que antes no podían salir de la pobreza, ahora hay personas que sí salen de la pobreza, ¿no? Se genera esta movilidad social, genial, ¿no? Hay personas que pueden empezar a desarrollarse, pero no hay un desarrollo igualitario con los que menos tienen. Es decir, los que pudieron salir, salieron, y los que no pudieron salir, se mantienen. ¿Ok? Y eso también es uno de los problemas que enfrentamos el día de hoy como sociedad. Liberalismo. Bueno, hasta ahora ya hablamos del capitalismo, ¿ya? Ahora vamos a hablar del liberalismo. Si alguien tiene una duda, consulta con respecto al anterior tema, por favor, ¿ya? Si no, seguimos. ¿Todo ok? Pero a lo largo del tiempo se ha demostrado que esto no es así. ¿Por qué? Porque cuando hay fenómenos extraordinarios, no se logra esta, que la mano invisible pues, logre una igualdad, un equilibrio. Por ejemplo, en el caso del 29 no pasó eso, ¿no? Hubo necesidad de intervención del Estado. Igual en 2008 con la crisis hipotecaria, y en este momento con la crisis sanitaria. Lo vemos que no siempre es que el mercado lo asigna y se genera ese equilibrio. Ahora, otro problema del capitalismo también es que no logra rentable los bienes públicos. Por ejemplo, construir un parque, etcétera, no logra rentable por qué, porque no hay una retribución de promedio monetaria. Entonces, el Estado tiene que intervenir ahí. ¿Para qué? Para que mediante una licitación, por ejemplo, recién lo vean rentable. Entonces pueda estacionar, ¿no? Porque el sistema privado se encarga de la producción de bienes y servicios, pero no de esto, ¿no? Y el otro problema también son las externalidades, como por ejemplo, la producción de petróleo, digamos, afecta a las comunidades que tienen alrededor, negativamente. Exacto. Entonces, vemos que a través del tiempo ha demostrado que no solamente es un tema más social, sino también ambiental. Y que genera un gasto, además. Genera gastos, por ejemplo, las refinerías, la población, entre los gastos, algunas enfermedades respiratorias, etcétera, ¿no? Que no lo asume la empresa en su totalidad. De repente, si el Estado regula, de repente sí, ¿no? Entonces vemos que en el tiempo es necesaria la intervención del Estado para poder regular esos fallos, que no los fallos del mercado, a través del Estado. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, estamos hablando de modelos, digamos, a ver, vamos a ser claros que los modelos económicos en términos generales, las corrientes filosóficas, los partidos políticos, las familias, todo son imperfectos, porque están formadas por personas, ¿no? Y evidentemente nosotros como seres humanos somos imperfectos, ¿no? Esa es una realidad que tenemos que tenerla en la mente. Luchamos, digamos, para tratar de hacer mejor las cosas, pero sobre todo aprendemos de nuestros errores. Y evidentemente el capitalismo tiene muchísimos errores, como tú bien dices, ¿no? Y totalmente de acuerdo, o sea, el Estado sí tiene que intervenir en muchas situaciones. Lo que pasó con el tema de la pandemia, yo estoy totalmente de acuerdo, por ejemplo, que el Estado debería haber intervenido de forma más eficiente acá, ¿no? O sea, era imposible que una mascarilla, por ejemplo, te cueste 40 soles, 50 soles, o sea, están locos. Entonces,
cuidar de tu salud se vuelve restrictivo para muchas personas y eso no es justo. Y ahí es donde, la clase anterior hablábamos, justamente los filósofos que están metidos en política, pensamos no solamente en el tema del poder, sino pensamos en preguntas distintas, que es, ¿qué es la justicia? ¿No? Y por ejemplo, en el tema del capitalismo, sí vemos que el capitalismo no piensa en la justicia, ¿no? No piensa en lo que es justo. No piensa, digamos, en la dignidad del ser humano, ¿no? En la persona, su felicidad, ¿no? El comunismo también tiene una visión errónea con respecto a ese tema, ¿no? También lo hablamos la otra vez. Entonces, vamos a ser claros, cada cual, y eso es justo como vamos a terminar, digamos, la sesión de ahora, en un rato, cada cual tiene sus cosas interesantes, ¿no? Pero por eso vamos a irles dando vuelta. El liberalismo, ¿ya? El liberalismo, muchos han escuchado el capitalismo, el liberalismo, el neoliberalismo como cosas malas, malas, malas. Nuevamente, tienen cosas buenas, ¿ya? Pero también tienen cosas malas, como cada una de lo que hemos estado hablando. El liberalismo es el sustento filosófico del capitalismo, ¿ok? El capitalismo no es una teoría filosófica, es económica y social. El liberalismo sí es el sustento filosófico. Va más allá del tema económico, por eso viene a ser un tema más filosófico, ¿ya? Va más allá del tema económico capitalista, ¿ya? No es lo mismo. ¿Por qué? Defiende las libertades individuales, económicas y políticas, ¿ok? El capitalismo se quedaba acá, ¿ya? El liberalismo va, digamos, un poco más allá y defiende las libertades individuales y políticas, aparte de las económicas. Busca generar igualdad entre las personas a través de poner límites al Estado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Hay una frase, digamos, que es muy repetida por algunos liberales, y bueno, y de centro también, que es tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible. Es decir, lo que se busca, digamos, a través del liberalismo es poner la libertad del ser humano por delante del poder del Estado. Lo que se trata de hacer es regular el poder del Estado para que el ser humano pueda ser libre de desplegarse en términos personales, políticos y económicos. Ese es el fin. Reagan defendía, digamos, la Constitución americana diciendo que Reagan, digamos, es más bien un representante del neoliberalismo, que después vamos a hablar, pero él decía que los éxitos de las constituciones están ligadas a cuánto sirven para ponerle límites al Estado. O sea, el fin de una constitución debe de ser ponerle límites al Estado. Eso es lo que decía Ronald Reagan, ¿ya? Entonces, yo creo que hay muchas cosas que sí son ciertas, hay otras cosas más que debe tener como fin una constitución, ¿no? Busca generar igualdad entre las personas a través de ponerle límite al Estado. Ya, eso ya lo dije hace un momento. Ya, pero el tema de igualdad, se me había escapado, es muy importante, porque ellos dicen, la única forma, ¿ya?, de que todos seamos iguales, ¿no?, es pudiendo ejercer nuestra libertad, ¿ya? ¿Y esto cómo se hace? Poniéndole límites al Estado, ¿ya? El liberalismo realmente inicia buscando la igualdad, a pesar de que suene raro, ¿no? Porque todos decimos, sí, el comunismo es el que busca la igualdad, sí, pero realmente el liberalismo empezó con esa idea. Tan es así que los movimientos libertarios inician con el liberalismo. Pelea contra la nobleza, la desigualdad y las monarquías, ¿no? Estamos hablando de esos siglos, más o menos 1600, 1700, 1800, ¿no?, en que se empiezan a generar ya estas peleas contra las monarquías, los nobles y etcétera. Es decir, pasamos de la realidad económica que se había ido dando con el capitalismo, se vuelve una corriente filosófica y se transforma en una corriente además política, ¿ok? Busca crear un sistema político basado en la democracia y el Estado de Derecho. Genial, ¿no? O sea, creo que hasta ahí todos estamos de acuerdo porque lo que está buscando es la igualdad, ¿no? Ponerle límites al Estado, crear un sistema político basado en la democracia. Ahora recuerden, como estamos hablando del tema del Renacimiento, Ilustración y todo eso, los términos de democracia venían de los griegos. O sea, tratan de instaurar, digamos, aquellas cosas que se habían perdido hace más de 1000 años, ¿no?
Entonces tratan de instaurar el tema de la democracia, el Estado de Derecho, y es un concepto propio de esta época, ¿no? Que viene, digamos, con Montesquieu, ¿no? El que quiera de ahí averiguar, ¿no? Retorno a los principios griegos, que era lo que hemos conversado, rebelión contra la monarquía que reprime tu libertad, ahí empiezan las revoluciones. ¿Ya? Lucha contra el mercantilismo, lo que hablábamos también, ¿no? Creen en el libre mercado y en la propiedad. El liberalismo y el capitalismo lucha contra el mercantilismo, realmente. ¿Por qué? Porque era un sistema que no permitía que tú puedas ejercer libremente tus libertades económicas. ¿Ya? Nace con la Ilustración, ponen en duda todo, opción por la razón, se atacan los dogmas, esto lo voy a explicar más adelante, y inicio de las rebeliones e independencias. Esto es fundamental. Los quiebres de las monarquías, o sea, cuando se empieza a pedir que los estados sean laicos, ¿no? La rotura iglesia-estado, todo esto inicia con el liberalismo. Por eso muchas veces la iglesia dice, no, ese pata es un liberal, como si fuera algo despectivo. No es así. ¿Ya? No sé si lo han escuchado muchas veces, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando yo digo, sí, yo creo en muchos temas, digamos, de hecho la otra vez les enseñé cómo era mi cuadrito y yo era de centro, pero con un poquito de tendencia hacia el liberalismo, un poquito. Mis amigos, o sea, tengo amigos, digamos, de izquierda, de derecha, de todos lados, pero mis amigos de derecha me decían, oye, pero tú eres recontra, ¿cómo se llama? Conservador. Entonces yo decía, pero ¿por qué dicen que yo soy conservador? Más bien, yo tengo algunos temas de liberal. Y me decían, no, ¿qué vas a ser liberal? Tú, ¿cómo se llama? Tú no haces esto, tú no haces lo otro. O sea, creen que ser liberal es malo, y no es malo, no es algo despectivo, ojo. ¿Ya? Es un tema que sí generó cambios en la historia, ¿ya? Pero que para algún grupo no fue bueno. Entonces, de ahí vienen, digamos, estos comentarios, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Comentarios? ¿Dudas? Ya. Dos personas que tenemos que tener claras en el tema del liberalismo. René Descartes, vean las épocas. En el tema, cuando estamos hablando de Marx y de Engels, eran 1820 a 1890 y tantos. Estamos hablando de que ellos son muchísimo antes. Por eso les digo, el capitalismo y el liberalismo es antes que el comunismo. Descartes, ¿era un liberalista? Descartes no era un liberalista, pero era un filósofo que revolucionó esa época. Inicia, digamos, todo el tema de la Ilustración, ¿no? Y dice algo muy importante, ¿no? Alguno debe haber escuchado esta frase, ¿no? Cogito ergo sum, ¿no? Pienso, luego existo, ¿ya? Pone en duda todo lo aprendido, ¿ya? Antes estábamos hablando de que el monopolio de la educación lo tenía la Iglesia. Con la Ilustración, con el Renacimiento, se empiezan a dar estas corrientes. Él era alguien que creía en Platón. Platón creía en el mundo de las ideas, ¿no? Se llega a la verdad a través de la razón. Entonces, pone en duda lo aprendido, tenemos la capacidad de pensar y llegar a la verdad a través de la razón. Racionalismo, ¿ok? Tú eres capaz de llegar a la verdad a través de la razón. Tú, no que venga alguien y te la diga, la duda existencial. Cuando, no, ese chico está con una duda existencial ya. Ese pata fue el que se inventó todo esto. ¿Cómo inicia todo este tema? ¿Ya? Voy a hacer un experimento así rápido para que no se aburran. ¿Ya? ¿Qué es lo que él decía? Que también lo decía otros filósofos de la época. Si ven el agua, ¿no? O sea, ven por acá que la cuchara está partida, ¿sí o no? ¿Lo ven o no? ¿Se ven a ver? Ya, eso lo sabemos de chiquitos, ¿ya? Pero Descartes, cuando ve esto, dice, oye, los sentidos nos engañan. ¿Okay? Entonces la verdad no nos llega a través de los sentidos. Y como no nos llega a través de los sentidos, nos llega a través de la razón, ¿no? Y además teniendo la filosofía platónica de lado y poniendo en duda todo lo que se había aprendido anteriormente, es que él dice, tenemos que empezar de cero, ¿ya? John Locke, él sí es el padre del liberalismo, ¿ya? O sea, para empezar, digamos, con el tema del liberalismo tenía que haber alguien que ponga en duda todo, y este fue Descartes, ¿no? Y que entiende esto acá. Pero John Locke seguía a Aristóteles, y Aristóteles decía que tú llegas a la verdad a través de los sentidos, o sea, lo contrario de ahí, ¿no? Uno decía a través de la razón, el otro decía a través de los sentidos. Él era un empirista. Pero él decía tabula rasa, prácticamente lo mismo, ¿no? Empecemos de cero, tenemos que empezar
a conocer las cosas desde cero. En la clase anterior les expliqué este concepto. Nacemos sin conocimiento y a través de los sentidos los conocemos. Lo contrario, ¿ya? El Estado debe proteger, ya. Él empieza a poner las bases de lo que entendemos como liberalismo. Hay otras personas que sí influyen bastante, Kant, Hobbes, etcétera. Pero John Locke es uno de los personajes más importantes porque además influencia mucho en el tema de la estructuración de los estados, por ejemplo, de Estados Unidos y otros estados más. Entonces, el Estado debe proteger los 3 derechos fundamentales. ¿Cuáles son los 3 derechos fundamentales para ustedes? O sea, los 3 derechos que mínimamente el Estado debe proteger. ¿Cuáles creen que son? A ver, dijeron uno, la libertad. ¿Qué más? Seguridad. Otro, o sea, los principales. La salud y la educación son derechos que han ido surgiendo a través de los años. La vida. ¿No? La vida, nos vamos, la vida, la libertad y otro más. ¿Qué creen que siempre pedían, digamos, los de esta corriente del capitalismo, el liberalismo? La propiedad. Son los 3 derechos fundamentales que John Locke dice que el Estado debe proteger. Vida, libertad y propiedad. ¿Ya? Al final los dos, evidentemente con esta diferencia que había de cómo se aproximaban a la verdad, que esa es la gran pregunta que se hacen los filósofos, al final los dos, independientemente de dónde o a través de qué alcancemos la verdad, hacen un quiebre al conocimiento o dogma preestablecido. Es decir, los dos dicen, dejemos de creer en los dogmas, dejemos de creer en todo lo que nos han venido diciendo y empecemos a replantearnos las cosas. Lo cual es correcto, porque cuando nosotros queremos reformar muchas cosas, por ejemplo los que estamos metidos en política, y decimos, tenemos que reformar la política, tenemos que reformar el Estado, tenemos de todas maneras que empezar con esta duda. No hay vacas sagradas, hay que agarrar y preguntarnos, ¿realmente esto sirve o no sirve? ¿Esto se puede cambiar o no se puede cambiar? Empezar desde una aproximación a priori de que no se puede cambiar ya es el primer fallo del sistema. Entonces, lo que hacen estos señores es correcto. El hombre como individuo, ¿no? Parte, digamos, de los elementos, ven al hombre como un individuo, como un yo, se rompe la autoridad real y eclesiástica, ¿ok? Entonces, ahora cada uno empieza a ser libre, cada uno empieza a poder alcanzar la verdad, cada uno empieza a tomar sus decisiones, cada uno puede hacer lo que le venga en gana, ¿ok? Se pone a la libertad de la persona como el centro. Esto es el inicio de todo con estos dos pensadores que los tienen que tener ahí en mente. Neoliberalismo, ¿ya? Pasamos, ya hablamos de capitalismo, ya hablamos de liberalismo, ahora hablamos de neoliberalismo. Esto es recontra fácil, ¿eh? Así que no se aloquen. Hasta ahora, ¿alguna duda, pregunta? Ya, neoliberalismo. El neoliberalismo en sí, ¿ya? Es una corriente más económica que el liberalismo en sí, ¿ya? O sea, se centra más en la economía. Empieza aproximadamente en 1970. Postula una intervención mucho menor del mercado en la economía, es decir, que el Estado prácticamente no intervenga nunca, ¿ya? Hay personas que sí son sumamente tajantes con ese tema, ¿no? Promueve las privatizaciones, independencia de los bancos de reserva. Nuevamente, hay cosas buenas, en cada una hay cosas malas. La independencia del banco de reserva evidentemente es un elemento bueno, ¿no? Pero como esto lo proponen los neoliberalistas, vienen los comunistas y de saque dicen, no, ellos propusieron eso, entonces el Banco de Reserva no puede ser, ¿cómo se llama?, independiente. Oye, pero tranquilos, pues, o sea, no se trata de estar peleando siempre, ¿no? Después vamos a ver ese tema. Teoría del goteo, no sé si se acuerdan, ¿no?, del chorreo, ¿no? Entonces ellos proponen de que, claro, o sea, ellos lo que proponen es, se tiene que abrir más la economía, el Estado tiene que intervenir menos, se tiene que generar mayor riqueza, y lo que va a ocurrir es que la riqueza va a ir goteando, va a ir chorreando, ¿no? Y esa frase célebre que ya la hemos escuchado 1000 veces, pues que todavía pues no chorrea a los que tiene que haber chorreado, ¿no? Entonces ahí viene el asunto.
Hayek y Friedman, ¿no? Son sus máximos exponentes, los que quieren buscar, digamos, pueden verlos, buscar quiénes son. Y el mercado se pone como centro y la persona pasa a un segundo plano, ¿no? Buscando justamente generar riqueza, ¿no? El problema es que nuevamente se generan conflictos sociales. O sea, al volverse tan libre, ¿no? Los conflictos sociales se agudizan aún más. Para terminar un poco este tema de estas tres corrientes, aplicar políticas neoliberales, socialistas, liberales, comunistas, lo que sea, nos convierte en un país con ese rótulo. ¿Entienden la pregunta o no? O sea, si yo aplico medidas socialistas, algunas medidas socialistas, me vuelvo un país socialista. Si aplico algunas medidas liberales o neoliberales, ¿me vuelvo un país neoliberal? No, la otra vez lo hablamos también, ¿no? Creer, por ejemplo, que hablaban hace un momento, la educación no es un derecho, la salud es un derecho. Para los ultraliberales no debería ser algo que el Estado se debe de ocupar, pero para algunos, en los que sí creemos que la intervención del Estado sobre ciertos elementos, sobre todo de una forma en la que debemos, o sea, cuando no se está cubriendo bien el derecho, el Estado tiene que entrar de forma subsidiaria, ¿no? Entonces, ahí viene el asunto. Que tú apliques ciertas medidas no te vuelve un país socialista. Mucha gente dice, pero Dinamarca, Finlandia, Alemania, lo que fuera, son países socialistas. No son países socialistas. Viven una economía de libre mercado, pero con una visión social, ¿no? Realmente eficiente, ¿no? Son países que tienden a ser más de centro incluso. Que ellos son los que acogen esa frase que les dije, ¿no? Tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible. De hecho, eso lo dijo Konrad Adenauer, que fue el primer ministro alemán después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De hecho, yo fui becario, digamos, de esta fundación Konrad Adenauer para un tema de comunicación política, que ya después algún día les contaré, ¿no? Pero es más o menos, digamos, la idea, ¿no? Entonces, esto nos queda claro. Cuando alguien venga y les diga, pero en tal sitio el transporte es gratuito, es un país socialista, no, que aplique algunas medidas que realmente son socialistas, no lo convierten en un país socialista. Más bien es un país de centro, ¿no? Con una visión social. No es ni socialista ni comunista. Y nuevamente, cuando alguien les diga, yo soy socialista, no soy comunista, no entiende lo que significa el comunismo, ¿ya? ¿Estamos todos hasta ahí? Vamos a pasar al siguiente tema, ya para cerrar. Partidos de centro, ¿ya? Acá necesito 5 voluntarios para poder hacer gráfica esta exposición. 5 voluntarios, no les voy a hacer tipo mago, vas a desaparecer y apareces en otro lado. No se preocupen, no les voy a hacer que tomen esa agua que está con veneno. Está con ragumín. 1, necesito 4 más. ¿Quién más? Ya, muchachos, no sean tímidos. Ya vamos. Es al toque nomás, ¿ah? Es para que no se duerman, porque ya los he visto, algunos se están durmiendo. Ya, faltan 2. Ya está. Listo. Ya. Vamos a hacer una cosa muy simple. Ya, 2, ya a ver. Todos córranse. Y ahí tú ponte acá al medio. Acá al medio. Acá en la rayita. Ya. Tú ahí está bien, tú acá, tú ahí. Ya, listo. Ya. Partidos de centro. Ya. Voy a hablarles desde acá porque no entro. Ya. Pero los partidos de centro, en primer lugar hay que tener clara cuál es la perspectiva de centro. Ya. Imaginemos que tú eres, ¿cuál es tu nombre, perdón? Cristian. Ya. Cristian es de ultraderecha, así recontraderecha, conservador, así esos bravos, ¿no? De la resistencia, de ahí ya sabemos de quién es, ¿ya? Entonces es recontra izquierda. Tú estás ahí en el camino, estás entre la derecha, perdón, y ahí, ¿no? A medio camino. Tú eres de centro, ¿ya? Tú estás también a la mitad y la señora está en la extrema izquierda, ¿ya? Acá la perspectiva está clarísima, ¿sí o no? Derecha,
centro-derecha, centro, centro-izquierda, izquierda. ¿Estamos claros? Ya. Pero yo te voy a hacer una pregunta. La señora, ¿cuál es su nombre? Rosario. ¿La señora está a tu derecha o a tu izquierda? Bueno, desde mi lado. Ya. O sea, desde mi lado ella estaría a tu izquierda, ¿sí o no? ¿No? Entonces ella sería para ti alguien más izquierdoso, ¿sí o no? Tu perspectiva de qué cosa es la izquierda, la derecha o el centro parte desde tu realidad, desde dónde estás, ¿no? Entonces tú la ves a ella más de izquierda, a ella mucho más de izquierda, a ella recontra izquierda y ya ni qué decir la señora, ¿no? ¿Entienden ese tema? Por eso es que es muy importante entender la perspectiva de cómo se leen, ¿no? Porque a veces, y esto lo hemos visto sobre todo en esta campaña, que los de ultraderecha le dicen a todos comunistas, ¿no? Cuando a veces no lo son, o a veces los comunistas a todos les dicen, ¿no?, que eres fascista, de la DBA, y etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿pero qué pasa? Por ejemplo, si tú te mueves para acá, ¿ya? Y tú te vuelves, digamos, acá, entonces tenemos derecha más o menos moderada, mucho más moderada, centro, pero dentro de la perspectiva, ella parece más de izquierda, ¿sí o no? Ya está a la izquierda, ¿sí o no? Pero realmente sigue en el centro. Por eso digo nuevamente que hablar de centro y hablar de derechas o izquierdas depende mucho de la perspectiva. Número uno, del lugar donde te encuentras, porque a todos los vas a ver, ¿no?, desde tu plano, digamos, desde tu perspectiva, como más de izquierda o al revés, ¿no?, como más de derecha, y evidentemente ahí empiezan los prejuicios. A ver, muchas gracias por... Aplausos por nuestros colaboradores. ¿Ya? Entonces, quedó claro, digamos, la exposición, ¿no?, de este tema, y es muy importante que lo tengamos claro, ¿ya? Porque acá viene el asunto. ¿Dónde está el centro? Cuando uno se pregunta qué es un partido de centro, ¿dónde está el centro? Vamos a poner un ejemplo. En Estados Unidos, Biden, todo el mundo decía que era comunista. No sé si se acuerdan, ¿no? Pero pucha, que Biden en Estados Unidos es comunista y acá sería un pata pues de derecha, ¿no? Entonces ahí viene el tema, la perspectiva, el momento, la circunstancia, la sociedad. Porque ahí decían que era de izquierda, porque él apuesta por el tema, por ejemplo, de la salud gratuita, ¿no? Entonces, ahí vienen los temas, digamos, de las perspectivas según la situación. Una pregunta, ¿cómo lo ves a Pedro Castillo de tu perspectiva? Escucha, que me vas a hacer tomar el trago amargo. O sea, desde mi punto de vista, sí es alguien de extrema izquierda, ¿no? O sea, vamos a ser claros. Probablemente él no tanto de extremo como mucha gente que está ligada a él, ¿no? Hay gente de su entorno que es más de extremo, pero si hacemos el plano, ¿no?, yo haga el medio, vendría a estar acá y además tirándome al extremo izquierdo, ¿no? Esa es mi opinión, ¿ya? Yo creo que a Pedro al final, o sea, a Pedro Castillo, le falta mucho categorizar además muchas ideas de lo que hemos venido hablando, de qué cosa es el comunismo, qué cosa es esto. He visto mucha gente de sus partidos que además son personas que son muy bien estudiadas, como por ejemplo Palacín, que habla de que él no es comunista, ¿no? Y que ellos no son comunistas, que son socialistas, pero nuevamente caemos en lo mismo. El socialismo no es un comunismo light, ¿ya? O sea, cuando uno cree en el comunismo, cree en el comunismo. El socialismo es la meta, o sea, perdón, el socialismo es la forma, la meta es el comunismo. Y para llegar a ser un país comunista o socialista al 100%, ya hablamos de los 10 pasos, ¿no?, que son la eliminación de la propiedad privada, eliminar las herencias, el control del Estado de los medios de transportes y de comunicación, la educación gratuita, que todos estamos de acuerdo, pero con el trabajo
para los niños, o sea, estudias, pero chambeas, ¿no? O sea, muchos elementos, ¿no? Que, bueno, ya ahorita recapitularlos por gusto. Sí, sí, dale, dale, dale. Ya en esta ya cobro, en esta ya cobro. ¿Tú crees que Castillo va a ser un gobierno de extrema izquierda en el Perú? Con las personas que estén ellos sumando, como Palacín, como Salaverry, y etcétera, etcétera. Oye, estás agarrando carne con Salaverry. O sea, él dice que lo va a hacer, ¿no? O sea, creer que no lo va a hacer, o sea, él está proponiendo un modelo comunista. O sea, es simple, ¿no? Creer que lo vaya a hacer. O sea, yo no voy a decir por quién va a votar, etcétera. A mí lo que me parece, y voy a ser claro, con respecto a los dos candidatos, para tratar de equilibrar un poco la balanza, ¿ya? Es mi opinión personal, no es la opinión del partido, no es la opinión de los militantes ni nada. Mi opinión personal es que los dos sí tienen graves riesgos, o sea, sí vamos a asumir graves riesgos con respecto a la democracia. ¿Por qué les hablo de la democracia? Porque es justamente lo que vamos a hablar acá, ¿ya? Ni con Castillo ni con Keiko estamos seguros de que la democracia no se vaya a afectar. Esa es mi opinión personal, ¿ya? La diferencia para mí entre Castillo y Keiko es nuevamente el modelo económico. Prácticamente lo mismo para mí. Los dos tienen en su entorno personas muy cuestionadas por temas de corrupción, por muchos elementos, temas de terrorismo, investigaciones, etcétera. Para mí, al final, para los que opten por uno o por otro, tiene más que ver con respecto al tema de qué modelo de economía quieres. Para mí, la discusión versa ahí. Que unos digan, sí, yo voy a votar por Keiko, por la democracia, mi opinión personal es que les vendieron el cuento. O sea, no es por la democracia, es por otro tema. Keiko no garantiza democracia, Castillo no garantiza democracia. Para mí es así. El día 29 de julio, ¿no? Los que creemos en la democracia vamos a tener que tener listas nuestras zapatillas, nuestras mascarillas, nuestros pañuelos, ¿no? Y vamos a tener que estar vigilantes porque vamos a necesitar pelear por eso. Esa es la verdad, eso es lo que yo opino, ¿no? Sí, justo me estaba comentando, respetando lo que tú dices, ¿no? Sobre el tema de ver los contextos, lo que se debe entender es que las ideologías han obedecido a contextos históricos. O sea, no son cosas que han aparecido de la noche a la mañana. Adam Smith estuvo en el auge de Inglaterra, que estaba con la industria, y Marx veo cómo la gran industria hizo que gente se haga extremadamente rica y los trabajadores sean extremadamente pobres. Y por eso tenían esas ideas, ¿no? Pero nosotros como países del tercer mundo venimos siempre adoptando ideologías, y eso es lo peor que puede hacer, porque lo que se necesita en un país, se necesita visión de país, es lo que se busca como país, muy al margen de que si tú apoyas al capitalismo o tú ayudas al socialismo, es lo que se busca como país, y es algo que no se ha construido en tantos años. Es por eso que Estados Unidos no se pelea si es capitalista, si es comunista. Ellos tienen una visión de país, y eso también lo tienen los países desarrollados. Entonces, creo que lo que se debe buscar no es formar ideologías, sino buscar consensos y integración. Y esa integración va con otras teorías nuevas que van apoyadas con el humanismo, con el patriotismo, o como teorías como el sistema de globalización, que son otras vertientes. Porque estas ideas de comunismo, de autoritarismo, son de los años 1800, 1700, 1900, y las sociedades han evolucionado. Tienen distintas necesidades y cada país tiene otra estructura geográfica, ideológica y cultural. Es por eso que aparecen nuevas corrientes latinoamericanas, como lo que estaban haciendo de manera, desde su perspectiva, el ALBA, el Mercosur, la Comunidad Andina, que buscaban integrar no solamente economía, sino buscar líneas de visión integrada. Entonces, yo creo, y esto es que
las ideas políticas han servido para conocer la historia de cómo se han pensado en cada contexto, pero para ejercer la política no se necesitan ideologías para ver extremos, sino para buscar consensos y visión. Y eso es lo que está faltando no solamente en los partidos políticos, sino también en la formación de ciudadanos. Por eso se ven esos dos polos, ¿no? Donde dos bandos se comienzan a pelear y cada uno se trata peor, se tildan de uno a otro, es porque no existe visión de país, estamos divididos, ¿no? Y eso no es casualidad, es porque cada concepto favorece a un bloque. Hay gente que tiene intereses de por medio atrás y que siempre vienen con estas ideas, ¿no? Dile qué es este, por qué es esto, dile este, por qué es este, como tú mencionabas, ¿no? Le vamos a poner etiqueta de acuerdo a lo que opina para decirle que es malo. Y no vamos a ir a los extremos. Pero eso es porque no se está haciendo una verdadera educación en la formación política y en la visión que se debe construir como país. Eso es lo que, a partir de lo que viene escuchándote, lo que puedo rescatar, ¿no? Sí, justamente ahí está el tema. El tema va en lo que tú bien dices, porque de eso se tratan los partidos de centro. Ahí viene el tema que vamos a hablar. O sea, tenemos que buscar qué es lo importante, ¿no? Acá viene el asunto. Los partidos de centro, ¿no?, toman políticas beneficiosas alejándose del extremo y de un dogma ideológico. Ahí está el asunto, ahí está lo que tú dices. ¿Ya? Se tiene que, los partidos de centro dicen, oye, ¿sabes qué? Tú tienes esta postura ideológica, tú tienes esta postura ideológica, veamos qué es lo mejor. ¿Ya? No están en una pelea constante de que no, yo tengo la razón, y ahorita vamos a hacer también un último experimento. Libertad pragmática de decidir según las circunstancias. Cada circunstancia, cada momento histórico, cada realidad es distinta. Si tú quieres implementar una ideología, como dices, en un sitio, en una circunstancia, en una geografía, etcétera, donde no es aplicable, no va a funcionar. Es como los doctores, ¿no? No le pueden dar la misma medicina con la misma dosis a todas las personas porque los tratamientos, las personas reaccionan distinto. Con los países es igual, ¿ya? Son partidos mediadores entre posturas antagónicas, clarísimo. Unos se pelean, los otros se pelean, y los de centro pensamos en qué es lo mejor para el país. Uno está peleándose por el mercado, el otro está peleándose por la otra cosa, y nosotros realmente estamos peleando que qué es lo mejor en esta situación. Y digo nosotros porque ya adelanté la respuesta, ¿no?, de lo que viene en la última diapositiva. No entran en el pleito de quién tiene la razón, sino de qué es lo mejor como un objetivo nacional. ¿Ya? Con esto hago ya el último ejemplo para cerrar Ya tengo que ponerme mascarilla, un segundo. A ver. Esto es lo que hace un partido de centro y que tiene mucho que ver con filosofía, aunque no se vea. Si tú ves esta imagen como imagen geométrica, ¿no?, bidimensional, ¿qué figura tiene? Como un trapecio, ¿sí o no? ¿Ya? Esto es un trapecio. Si lo vemos, para no chorrearme, de esta forma, ¿qué imagen ves? Un círculo, ¿ya? O más bien, para hacer bien el debate. Tú ves un trapecio y ¿tú qué ves? Ya. Tú te peleas con ella porque tú lo que has visto es un círculo y tú te peleas con ella porque tú has visto un trapecio. ¿Pero las dos tienen razón o no? Depende del punto de vista, depende de cómo lo veas. Pero en las ideologías lo que ocurre es que tú te esmeras no en afirmar por qué esto es un trapecio, sino en demostrar que no es un círculo. Y empiezan los pleitos. No, tú no tienes razón porque no es un círculo. Y ella te dice, no, tú no tienes razón que no es un trapecio. Pero viene el de centro y dice, oye, pues son las dos cosas, ¿no? ¿Por qué se pelean? Pucha, están locos, ¿me entiendes? Es más, esto es un vaso, ¿no? Entonces, ahí viene el tema. Esa es la chamba de las personas, digamos, que tratan de buscar la sensatez en medio de los extremos, ¿no?, de las discusiones que no nos llevan a ningún lado. ¿Ya? Valora el diálogo, la tolerancia y el consenso, son defensores de la democracia e instituciones, ¿ya?, que esto es muy importante.
defensores de la democracia e instituciones, ¿ya? Se cree que no tienen ideologías, eso es lo que dicen, ¿no? No, el centro no tiene ideologías, pero sí creemos en algo, ¿ya? Se cree que no tienen ideologías, que son tibios e indecisos, ¿no? Pero tienen la valentía y la humildad de creer en elementos contrarios y sintetizarlos. Esto es muy importante, ¿ya? Tenemos, los de centro, la capacidad, la valentía y la humildad de decir, esto es bueno este lado, esto es bueno este lado, o a veces hasta decir, me equivoqué, ¿no? Entonces mejor jalo de acá. Y eso no es de tibios, eso más bien es todo lo contrario. A veces ser de centro es más valiente que meterse, digamos, en un sitio extremo, ¿no? Donde están todas las seguridades del caso. Siempre la capacidad de saber discernir es más riesgosa que acogerte en una situación de seguridad en la que tengo la razón y tengo la razón y tengo la razón, como ocurre normalmente en los extremos. Abstención sin propuestas, eso sí es un defecto. A veces los de centro se abstienen de emitir comunicados, de dar opiniones y no dan propuestas. Eso es algo que tenemos que evitar. Les pongo ese libro, ya, que es este de acá, que también lo recomiendo que lo lean, porque acá se habla justamente de la importancia de la democracia y las instituciones para que los países salgan adelante. A veces se cree, nuevamente, que el mercado es lo más importante, ¿no? O la igualdad, como plantea el comunismo, es lo más importante, pero, o eliminar la propiedad, etcétera, pero realmente lo que ellos proponen es que las instituciones, el fortalecimiento de las instituciones, ¿no? Como por ejemplo pueden ser organismos autónomos, como por ejemplo pueden ser valores democráticos, etcétera, son realmente muy importantes, ¿ya? Somos Perú, ¿es de izquierda, centro o derecha? ¿Ya? Esto lo contestan nuestros estatutos, ¿ya? Esto es lo que dice, Partido Democrático Somos Perú, en adelante Somos Perú, se ha fundado como partido político democrático, descentralista, participativo, creyente en la primacía de la persona humana como fin supremo de la sociedad y del Estado para contribuir a forjar en el Perú un Estado constitucional democrático. Esto lo pueden encontrar en la página web, el estatuto y los otros documentos, ¿ya? Pero acá vamos a ser más claros. Somos Perú desarrolla una acción política sobre la base de los siguientes principios: defensa irrestricta de la persona humana, su dignidad y sus derechos fundamentales. ¿Ok? Se está poniendo a la persona como fundamental dentro de la sociedad. Además. 2. Promoción del trabajo como medio de satisfacción de las necesidades humanas. Promueve el trabajo. ¿Ok? Dimensión social de la empresa privada en sus diversas formas. Cree en la empresa. Somos Perú, cree en la empresa. ¿Ya? Rol subsidiario del Estado. Es decir, no es que el Estado no se meta, se puede meter de forma subsidiaria. Entonces se dan cuenta que mezcla cosas de ambas teorías, ¿no? o de todas las teorías que hemos hablado. Búsqueda indeclinable del bien común. Nuevamente, el bien común también es un elemento fundamental. Ya no necesariamente el bien individual o personal, sino el bien común. Institucionalidad democrática y constitucional, defensa del patrimonio natural, arqueológico, histórico y cultural que constituye la identidad y el potencial del desarrollo de la nación, y promoción de la educación para el desarrollo integral de la persona y de la sociedad. Estos son los principios del partido y ya ustedes pueden haber sacado sus conclusiones de qué somos. ¿Somos un partido de derecha? ¿Somos un partido de izquierda? ¿Somos un partido liberal? ¿Somos un partido socialista, comunista, capitalista? ¿O somos un partido de centro? ¿Ya? Entonces, eso es Somos Perú. Eso ha sido, digamos, lo que hemos conversado con respecto a tema de ideologías. Y creo que ya no hay otra. A ver. Sí, ya no hay otra. Ya, Quiero agradecerles, de verdad, por su atención. Cualquier duda me pueden escribir, ¿no? Soy Gustavo Chesti, me pueden escribir a mi Facebook, no hay ningún problema. Si necesitan la presentación también. Hay un tema, ¿no? Con lo que cerraba. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que estar vigilantes, ¿no? Nosotros tenemos que buscar que sea quien sea el que ingrese, tiene que respetar la democracia y las instituciones que son lo que garantizan nuestras libertades. ¿Ya? Nuevamente gracias y suerte para todos este domingo.